El recuerdo del capítulo anterior aún flota en el aire como un perfume que se resiste a desaparecer, impregnando cada rincón de la mansión y de la colonia con una tensión casi palpable. Julia, con sus ojos llenos de ilusión, había celebrado la noticia de la adopción sin entender que la alegría de los niños siempre es más frágil que la de los adultos. Para ella, todo era simple. Begoña y Gabriel querían que fuera parte de su vida, y eso bastaba para acercarla a un sueño que llevaba tiempo sintiendo tan lejano como necesario. Pero en el corazón de Digna, aquel anuncio se convirtió en una grieta que no dejaba de extenderse, recordándole con una crudeza casi maternal que las decisiones impulsivas siempre dejan un sabor amargo cuando llegan las consecuencias. La mujer había enfrentado a Damián con una mezcla de reproche y miedo, sintiendo que el porvenir de su nieta se estaba construyendo sobre un terreno que ella ya no reconocía. Mientras tanto, Marta intentaba digerir la confesión inesperada de Chloe. La francesa, con su serenidad casi imperturbable, le había revelado que ella era su primera opción para dirigir la empresa, un gesto que Marta no esperaba y que removió antiguas inseguridades que creía superadas. En su interior, la idea de que alguien reconociera su valor con tanta claridad chocaba con los recuerdos de años en los que había tenido que demostrarlo a cada paso, como si ser hija de Damián la obligara a cargar un peso tan grande como sus capacidades. Y aún así, su vida parecía seguir girando alrededor de decisiones que no le pertenecían por completo. El ambiente se tensó aún más cuando Gabriel, tras varias negativas, terminó aceptando el puesto de director. Su condición, imponer sus propias reglas frente a Brossard, resonó en la colonia como un trueno silencioso. Muchos quisieron creer que se trataba de un gesto de valentía, pero otros percibieron una inquietud en su mirada que no encajaba con la confianza que él intentaba aparentar. Incluso los que siempre admiraron su capacidad para desenvolverse entre palabras calculadas sintieron que había algo distinto en su voz, como si el ascenso no fuera un logro, sino una carga disfrazada que arrastraba desde hacía tiempo. En ese mismo momento, Joaquín recibía la oferta de Floral, un salario tentador que podía cambiar el destino financiero de su familia. Pero la duda se instaló en él con la precisión de una cuchilla, obligándolo a observar cada ángulo de su realidad. Gemma, Theo, las responsabilidades en la colonia, los silencios de Digna, la fragilidad de un hogar que luchaba por mantenerse firme. Theo, incapaz de ocultar su malestar, caminaba con un peso que no le correspondía, sintiendo que la vida adulta de su padre adoptivo se tambaleaba ante sus ojos sin que nadie se detuviera a explicarle por qué. Pero nada removió tanto las aguas como la llamada de Enriqueta a Andrés. En cuanto la mujer mencionó la carta, el joven comenzó a sentir cómo algo dentro de su mente se agitaba con la violencia de una puerta golpeada por el viento. Era como si recuerdos enterrados bajo capas de silencio encontraran un resquicio por donde escapar, arrojándole imágenes fragmentadas que no lograba ordenar. Cuando descubrió que María tenía la carta, algo en su interior se quebró con una nitidez que casi podía escucharse. Ese rompimiento silencioso fue apenas el presagio de lo que estaba por venir. Ahora, al comenzar un nuevo día, Andrés se despierta en su habitación con la extraña sensación de que su interior se ha convertido en un campo minado. La luz que entra por la ventana no tiene el efecto cálido que suele tener por las mañanas. En cambio, parece destacar cada sombra, cada rincón donde su mente se esconde para evitar confrontar lo que empieza a recordar. Sus manos tiemblan suavemente cuando las apoya sobre las sábanas, no por debilidad física, sino por un miedo profundo que no sabe cómo nombrar. Es un miedo que nace de la incertidumbre, de la sospecha de que su vida se ha construido sobre verdades a medias y mentiras estratégicamente colocadas. Mientras intenta ordenar los fragmentos de memoria que lo asaltan, el nombre de Gabriel aparece una y otra vez, como si fuera el centro de un laberinto donde todas las respuestas conducen a él. Cuando recuerda que su primo aceptó finalmente el puesto de director, una punzada se instala en su pecho, una punzada que crece con cada sospecha que se acumula sin que él pueda detenerla. No entiende por qué, pero siente que esa decisión es más peligrosa de lo que parece, como si el liderazgo de Gabriel estuviera envuelto en un silencio que no augura nada bueno. En otro rincón de la mansión, Digna camina por el pasillo con un propósito firme que no deja espacio para distracciones. Su vestido oscila suavemente con cada paso, pero su mirada está clavada en un punto invisible, como si intentara anticipar una conversación que sabe que no será fácil. Cuando se encuentra con Begoña, la observa con una mezcla de preocupación y admiración silenciosa. No es que dude del amor de la joven hacia Julia,
Lo que teme es que la maternidad siempre trae consigo una responsabilidad mucho más pesada que las ganas de dar amor. Sabe que la vida no es indulgente con quienes se dejan llevar por las emociones sin pensar en el mañana. Begoña, al escucharla, siente una ola de sensibilidad que intenta contener. No es fácil enfrentar el juicio de una mujer que ha visto tanto y que conoce mejor que nadie las cicatrices de la vida. Su propia historia la ha enseñado a construir muros de serenidad, pero en ese momento percibe la necesidad de mantenerlos firmes. Ama a Julia con un amor que no sabe medir, y aunque comprende los miedos de Digna, también sabe que ese amor merece ser defendido con todas las fuerzas que aún guarda. Lejos de la mansión, la colonia respira un aire tenso marcado por la incertidumbre. Las dependientas comentan los cambios impuestos por Brossard con un malestar que traspasa la simple incomodidad laboral. La venta de productos franceses en la tienda local se siente como una derrota silenciosa, una señal de que lo que ellas producen, con sudor y orgullo, comienza a perder valor frente a decisiones tomadas desde despachos lejanos. La noticia de que los artículos más exclusivos se venderán únicamente en París no hace más que aumentar la sensación de desprecio, como si las trabajadoras fueran piezas reemplazables en un sistema que ya no respeta su esfuerzo. En medio de ese ambiente cargado, Claudia se sienta en una mesa de la casa cuna, revisando por última vez las notas de las entrevistas. Ha dormido poco, pero no por insomnio, sino por la carga emocional de tener que elegir entre mujeres que llevan consigo historias de pérdida, sacrificio y esperanza. Al decidir contratar a Mari Paz, siente una mezcla de alivio y ansiedad, consciente de que la elección traerá consigo cambios que podrían afectar no solo a los niños, sino a las mujeres que dependen de ese lugar para mantenerse unidas al mundo. Mientras tanto, en la fábrica, Gabriel estudia los planos de las nuevas instalaciones como si fueran un mapa que solo él puede interpretar. La luz que entra por las ventanas resalta la tensión en su rostro, una tensión que intenta ocultar con profesionalidad, pero que aparece cada vez que se queda solo con sus pensamientos. Cuando llama a Tasio para asignarle la supervisión de las obras, lo hace con un tono que busca sonar cercano, pero que tiene un trasfondo de urgencia difícil de ignorar. Tasio, todavía marcado por sus propios temores, acepta sin comprender del todo la responsabilidad que cae ahora sobre sus hombros. Luego Gabriel se acerca a Marta con la precisión de quien sabe que cada movimiento cuenta. Con palabras medidas y una calma que no logra esconder del todo su ansiedad, le explica que necesita su apoyo para mantener a flote el rumbo de la empresa. Marta lo escucha sin apartar la mirada, intentando descifrar cuánto de lo que dice es sincero y cuánto es estrategia. En su corazón, la ambivalencia crece, porque aunque quiere creer en él, siente que algo en la vida de Gabriel está gobernado por fuerzas que no comparte. Pero la decisión más inquietante de Gabriel ocurre lejos de la fábrica, cuando se dirige a la cárcel para ver a Remedios. El sonido metálico de los pasillos lo acompaña mientras avanza, y cada paso le recuerda que hay secretos que pertenecen a un pasado que nunca terminó de resolverse. Sabe que cualquier palabra de ella puede convertirse en una amenaza que destruya sus planes, y por eso cada gesto suyo está cargado de precaución, como si se moviera en un terreno donde cada error tiene consecuencias irreparables. En Madrid, Cristina abre la puerta sin imaginar quién la espera. Cuando ve a Beltrán, su respiración se corta por un instante que parece eterno. La noticia de que se casará con Loreto cae sobre su pecho con el peso de un adiós no dicho, de un amor que no terminó por falta de sentimiento, sino por exceso de heridas. Cristina sonríe por cortesía, por educación, por orgullo, pero la sonrisa se quiebra apenas él se da la vuelta para despedirse. Su mundo se contrae, pero no se derrumba, simplemente cambia de forma. Cuando la puerta por fin se cierra, ella queda sola en un silencio que la envuelve como una sábana fría. Permanece unos segundos inmóvil, tomando aire con dificultad, como si el dolor necesitara un espacio concreto para instalarse antes de dejarla pensar con claridad. Luego, lentamente, levanta la cabeza. En sus ojos todavía brilla la herida, pero también aparece una firmeza inesperada, una fuerza que nace del reconocimiento de que hay pérdidas que no se eligen, pero sí se superan. La luz de la tarde entra por la ventana y baña la habitación con un reflejo suave. Cristina se deja caer en una silla, sintiendo cómo la nostalgia se acomoda entre sus costillas sin intención de irse pronto. Aún así, algo dentro de ella se reorganiza, como si la despedida de Beltrán hubiera abierto un espacio nuevo donde la tristeza y la dignidad pueden coexistir sin destruirse. Y mientras observa el movimiento de las calles desde lejos,
comprende que la vida no siempre se ajusta a los planes, pero aún así insiste en continuar. La mañana avanza con una lentitud incómoda en la mansión de la reina, como si cada minuto arrastrara el peso de una verdad que nadie quiere enfrentar. Andrés, incapaz de concentrarse, recorre su habitación con pasos inquietos, sintiendo cómo los fragmentos de recuerdos regresan en oleadas breves pero intensas. No logra unirlos entre sí, pero sabe que todos llevan hacia un mismo punto oscuro donde la figura de Gabriel aparece una y otra vez. Esa intuición se ha convertido en una presencia constante, casi física, que le oprime el pecho con una urgencia imposible de ignorar. Cuando baja las escaleras, percibe un silencio extraño que recorre la casa, un silencio cargado de miradas que intentan no cruzarse con la suya. En el comedor encuentra a Damián, pero el patriarca evita la confrontación directa, como si temiera que una sola frase pudiera desencadenar algo irreversible. Andrés se sienta, aunque su apetito ha desaparecido por completo. Siente que está al borde de descubrir algo que cambiará la manera en que mira a todos los que lo rodean, y esa posibilidad le produce un vértigo que casi lo paraliza. Mientras tanto, en la colonia, el murmullo de los trabajadores crece con rapidez. La llegada de los productos franceses se ha convertido en una conversación constante entre pasillos, provocando comparaciones injustas y una sensación de desplazamiento que inquieta a muchos. Las dependientas comentan que lo peor no es la competencia, sino el mensaje implícito, la sensación de que su trabajo, por más impecable que sea, no basta para satisfacer a quienes toman las decisiones desde lejos. Ese sentimiento de inferioridad se filtra en cada uno de sus gestos, convirtiendo el ambiente en una mezcla de resignación y rabia contenida. En medio de ese clima tenso, Marta cruza la zona de producción con paso decidido, aunque su mente está en otra parte. Las palabras de Gabriel sobre necesitarla de su lado resuenan en su interior con más fuerza de la que quisiera admitir. Ella sabe reconocer cuando un hombre habla desde la necesidad auténtica y cuando lo hace desde la estrategia, y lo que escuchó en aquella conversación no encaja del todo en ninguna de las dos categorías. Se siente dividida entre el deseo de ayudar a la empresa y la sensación inquietante de que apoyar a Gabriel podría arrastrarla hacia un territorio emocional donde no está dispuesta a entrar. Tasio, por su parte, intenta asumir su nueva responsabilidad con disciplina, aunque por dentro la inseguridad lo consume. Supervisar las obras no solo implica estar atento a los avances físicos, sino también al clima emocional que se respira entre los obreros. Su sola presencia genera miradas que mezclan respeto y desconfianza, como si él representara una figura intermedia entre autoridad y fragilidad. Sabe que aún arrastra la culpa de los acontecimientos pasados, y ese peso hace que cada indicación que da suene menos firme de lo que quisiera. En la casa cuna, Claudia recorre el pasillo con una libreta contra el pecho y un cansancio dulce reflejado en los ojos. Después de anunciarle a Maripaz su contratación, la mujer le agradeció con un brillo emocionado que la descolocó, recordándole que a veces las decisiones más pequeñas pueden producir cambios tan profundos como las más grandes. Ver a Maripaz entre los niños, moviéndose con una sensibilidad que ella reconoce, le provoca una tranquilidad que no sentía desde hacía semanas. Aún así, la sombra del accidente de Raúl continúa persiguiéndola, recordándole que los nuevos comienzos no siempre son suficientes para alejar las preocupaciones. Mientras tanto, Gabriel regresa de la cárcel con un gesto inescrutable. El encuentro con Remedios lo dejó inquieto, más por lo que ella insinuó que por lo que dijo abiertamente. La mujer conoce retazos de su pasado que él ha intentado enterrar cuidadosamente, y la posibilidad de que alguno de esos retazos resurja en el momento menos oportuno lo mantiene en estado de alerta constante. En la carretera de vuelta, repasó cada palabra del encuentro, intentando descifrar en qué punto exacto la situación dejó de estar bajo su control. Esa sensación lo irrita, porque él es un hombre acostumbrado a anticiparlo todo, incluso los errores de los demás. La tensión interna que arrastra lo acompaña hasta la fábrica, donde se fuerza a adoptar un semblante seguro mientras revisa los informes. Cuando uno de los capataces se le acerca para preguntarle por los cambios que Brossard planea implementar, Gabriel contiene un gesto de fastidio. Sabe que la incertidumbre está convirtiendo a los trabajadores en un nido de preguntas, pero también sabe que ofrecer explicaciones ahora podría revelar más de lo que le conviene. Con una calma forzada, intenta transmitir confianza, aunque la sombra del extranjero parece recorrer los pasillos con más presencia que cualquiera de los trabajadores. Al caer la tarde, Andrés decide salir a caminar por los jardines de la mansión,
buscando un poco de claridad antes de que la tormenta mental que arrastra termine por consumirlo. El aire frío le acaricia el rostro como si quisiera despertarlo de un letargo que se ha prolongado demasiado tiempo. Mientras avanza, siente que ciertas imágenes difusas se vuelven más nítidas, gestos, palabras, silencios que ahora percibe cargados de un significado que antes se le escapaba. La figura de María aparece y desaparece en su mente con una intensidad que lo desconcierta, recordándole que la carta perdida no es un simple detalle olvidado, sino la pieza clave de un rompecabezas que aún no comprende. En ese mismo instante, dentro de la casa, Digna conversa con Begoña con una sinceridad que sorprende incluso a ella misma. La abuela expresa sus temores con un tono más suave que de costumbre, reconociendo que quizás sus reservas no se deben solo al bienestar de Julia, sino al miedo personal de ver a su familia cambiar demasiado rápido. Begoña escucha con una mezcla de empatía y firmeza, consciente de que la decisión que han tomado no será fácil para nadie, pero también segura de que el amor que siente por la niña es más fuerte que cualquier duda. Lejos de allí, la familia Merino comienza a notar un cambio en Theo, cuyo silencio se vuelve más prolongado y su mirada más esquiva. El niño intenta ocultar la sensación de desarraigo que lo consume desde la renuncia laboral de su padre adoptivo. Aunque Joaquín se esfuerza por mantener la normalidad, Theo percibe cada grieta de la tensión familiar como si fuera un espejo que refleja sus propios temores. La incertidumbre adulta se filtra en él sin filtros, provocándole una inquietud que intenta disimular para no preocupar a nadie. De vuelta en la colonia, las mujeres de la tienda comentan con indignación el nuevo rumbo comercial, sintiendo que cada cambio impuesto por los franceses es una forma de borrar su identidad. Los perfumes de lujo destinados a París se han convertido en un símbolo de exclusión, recordándoles que sus manos producen belleza que nunca podrán ver en vitrinas propias. Esa mezcla de frustración y orgullo herido crea un clima que se vuelve cada vez más denso, como si el aire mismo estuviera saturado de una rabia silenciosa que nadie sabe cómo combatir. Mientras cae la noche, Gabriel se encierra en su despacho con la intención de retomar el control de la situación, pero la imagen de Remedios vuelve a aparecer en su mente con una nitidez inquietante. Sus palabras, aunque medidas, parecían contener un veneno que él no puede permitirse ignorar. La sensación de que alguien observa sus movimientos se vuelve más persistente, obligándolo a aceptar que su ascenso al poder ha despertado fuerzas que quizá no podrá dominar completamente. En Madrid, Cristina sigue sentada junto a la ventana, contemplando la ciudad que se ilumina lentamente bajo el cielo oscuro. La visita de Beltrán ha removido viejas heridas que creía sanadas, pero también ha revelado una resiliencia que no sabía que tenía. A pesar de la tristeza que la envuelve, siente un pequeño impulso interior que la anima a seguir adelante, incluso si el camino es incierto. El reflejo de su rostro en el cristal le muestra a una mujer herida, sí, pero también a una mujer que ha aprendido a levantarse cada vez que la vida intenta doblegarla. En la mansión, Andrés regresa del jardín con una sensación inquietante. No ha logrado descifrar por completo sus recuerdos, pero siente que está cerca de una verdad incómoda. Cuando cruza el vestíbulo, escucha voces lejanas, pero no se detiene a identificar de quién provienen. En su interior, la sospecha hacia Gabriel se incrusta como una espina que no deja de doler. Y aunque aún no tiene pruebas, siente que su primo ha tomado decisiones que podrían poner en riesgo no solo la empresa, sino la estabilidad de toda la familia. La colonia, por su parte, se sumerge en un silencio nocturno que solo acentúa la tensión acumulada. Los trabajadores regresan a sus casas con la frustración reflejada en sus gestos, mientras las luces de las ventanas titilan como pequeñas señales de resistencia. Cada detalle del entorno parece anticipar que algo está a punto de ocurrir, algo que cambiará la forma en que todos perciben el futuro de Perfumerías de la Reina. Y mientras la noche avanza, una sombra se forma lentamente en el corazón de la historia. La certeza de que nadie está preparado para lo que viene. Porque cada movimiento, cada duda, cada silencio no dicho parece formar parte de un engranaje complejo que se mueve hacia un destino inevitable. La noche se adentra en la colonia con un peso extraño, como si el cielo hubiera decidido cerrarse sobre los tejados para contener todo lo que leí bajo ellos. Es una noche donde las certezas parecen desvanecerse y las dudas adquieren un brillo más intenso que las luces dispersas en las calles. En la mansión, cada habitación respira su propio conflicto, y el silencio que se extiende por los pasillos es el reflejo más sincero de un hogar fracturado por dentro. En el despacho de Damián, la lámpara antigua ilumina apenas los bordes de los documentos apilados,
testigos mudos de un imperio que se resquebraja. El patriarca inclina la cabeza, repasando mentalmente cada paso dado en los últimos meses, preguntándose en qué momento la empresa dejó de ser su refugio para convertirse en una amenaza constante. Siente que la presencia de Gabriel, ahora director, ha modificado los engranajes más íntimos de la fábrica y de la familia. Hay algo en su mirada, algo en sus decisiones, que no encaja con la lealtad que siempre presumió. Y aunque intenta no admitirlo, se da cuenta de que ese hombre que creía conocer se le ha vuelto ajeno, casi irreconocible. Al otro extremo de la casa, Begoña se sienta junto a la ventana de su habitación con el corazón inquieto. La conversación con Digna continúa resonando en su interior, pero lo que realmente la atormenta es la sombra de María, esa mujer que siempre está donde no debería estar y que parece esconder secretos que nadie se atreve a nombrar. El simple hecho de imaginar que ella guarda un papel capaz de alterar el destino de Andrés le provoca una angustia difícil de contener. Ama profundamente al joven, aunque jamás se atrevería a confesarlo en voz alta. Sin embargo, ese amor silencioso se mezcla con un miedo creciente. El miedo a que la verdad que resurja en la memoria de él no solo lo transforme, sino que también rompa lo poco que queda en pie entre todos ellos. Mientras tanto, Andrés se encierra en su habitación con la intención de encontrar algo que le dé un sentido al caos que siente por dentro. Sus manos recorren cajones, fotografías, cartas antiguas, como si entre esos objetos cotidianos pudiera esconderse la clave que está buscando. Sin embargo, cada gesto lo deja aún más confundido, porque ninguna imagen encaja del todo y ningún recuerdo aparece completo. La frustración crece hasta convertirse en un peso que oprime su pecho, obligándolo a respirar con dificultad. Se sienta finalmente en la cama, frotándose las sienes, sintiendo que su mente es una habitación oscura donde cada idea tropieza con otra, sin llegar nunca a abrir una puerta real. Lejos de la mansión, en la casa cuna, el ambiente es muy distinto. Allí, Maripaz recibe su primer turno con una mezcla de entusiasmo y temor. No quiere defraudar a Claudia, que ha depositado en ella una confianza casi inesperada. Los niños, ajenos a la tensión que recorre el pueblo, se aferran a sus manos con la inocencia que solo ellos pueden ofrecer. Esa calidez la conmueve más de lo que imaginaba, recordándole que incluso en los momentos más difíciles existe un rincón donde la vida continúa floreciendo sin permiso. Claudia la observa desde la distancia, aliviada al ver que la decisión tomada fue la correcta, aunque su pensamiento se dirige una y otra vez hacia Raúl y el miedo que intenta dominar desde hace días. En la fábrica, el ambiente está aún más caldeado. Los trabajadores reciben la noticia de los productos exclusivos que serán enviados exclusivamente a París como una humillación disfrazada de estrategia empresarial. Las conversaciones se vuelven más intensas, los susurros se transforman en quejas abiertas y los rostros reflejan un cansancio que va más allá del agotamiento físico. Gaspar intenta tranquilizarlos, asegurando que todavía pueden confiar en el rumbo de la empresa, pero sus palabras ya no tienen el efecto de antes. La sombra de Brossard y la presencia distante del francés se han convertido en un recordatorio constante de que su futuro está en manos de alguien que no entiende su historia ni valora su esfuerzo. Tasio observa esta situación desde la distancia con una mezcla de impotencia y culpa. La responsabilidad que Gabriel le ha otorgado parece más un peso que un reconocimiento. Cada vez que intenta dar una instrucción, siente la mirada de los trabajadores clavarse en él con la desconfianza acumulada de meses de incertidumbre. Se pregunta si realmente está preparado para asumir un rol tan grande, o si simplemente es una pieza más en el tablero de Gabriel, útil solo hasta que deje de ser conveniente. Esa sensación le corroe el espíritu con la misma fuerza que los recuerdos de los errores cometidos. En otro punto de la colonia, un grupo de mujeres se reúne en la tienda para hablar en voz baja de los últimos acontecimientos. La venta de perfumes franceses en la tienda local se percibe como una invasión que amenaza su identidad laboral. Lo que antes era motivo de orgullo, crear fragancias que representaban el alma del lugar, ahora parece desplazado por algo foráneo que llega para imponer nuevas reglas. El orgullo herido se mezcla con el miedo a perder sus empleos, creando una angustia colectiva que ninguna sonrisa educada puede disimular. Mientras cae la noche, Gabriel regresa a la mansión con un gesto grave. La visita a Remedios sigue atormentándolo, no solo por lo que ella dijo, sino por la forma en que lo dijo, con esa calma inquietante que solo tienen los que saben demasiado. Siente que la mujer guarda palabras que podrían destruir su reputación y su posición, y esa posibilidad lo consume más de lo que está dispuesto a admitir. Cuando entra en su habitación,
observa su reflejo en el espejo y apenas se reconoce. La ambición ha transformado su rostro, endureciéndolo hasta el punto de convertirlo en un extraño para sí mismo. En Madrid, Cristina se levanta finalmente de la silla junto a la ventana. El dolor sigue allí, pero ahora tiene un contorno más definido, como si hubiera encontrado un lugar donde asentarse sin ocuparlo todo. Camina hacia la mesa, recoge algunos objetos dispersos y los ordena con gestos lentos, precisos, intentando restaurar una normalidad que sabe que tardará días en alcanzar. Aún así, la forma en que respira revela una determinación silenciosa, como si la visita de Beltrán hubiera abierto una herida que, en lugar de destruirla, le recordara la capacidad que tiene para recomponerse. De vuelta en la mansión, Andrés abandona su habitación y recorre los pasillos con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabe que algo está a punto de salir a la luz, y aunque teme lo que pueda encontrar, no puede seguir escapando de la sensación de que alguien ha manipulado piezas de su vida sin su consentimiento. Cuando pasa junto al despacho de Gabriel, se detiene unos segundos, percibiendo un silencio demasiado perfecto. Esa quietud lo inquieta, como si las paredes guardaran secretos incapaces de permanecer ocultos mucho tiempo más. Por otro lado, Begoña se inclina sobre la cama de Julia, observando a la niña dormir con la serenidad que solo los inocentes conocen. Ese gesto tierno contrasta con el torbellino interno que la consume. En el fondo, teme que la recuperación de Andrés traiga consigo una verdad devastadora, una verdad que podría poner en riesgo no solo el futuro de la empresa, sino el futuro emocional de todos los que viven bajo ese mismo techo. La sombra de Gabriel también se cierne sobre ella, obligándola a admitir que ya no confía en su integridad tanto como antes. La colonia se sumerge en el silencio nocturno, pero es un silencio engañoso. Bajo su superficie palpita un miedo colectivo, una sensación de que algo se está moviendo de forma invisible, preparando el terreno para un cambio que nadie ha pedido. Las luces de las casas, dispersas en la oscuridad, parecen pequeños faros intentando resistir a un oleaje que se acerca sin detenerse. Y cada uno, desde su rincón, siente que esa noche no es como las demás. Porque en el corazón de la historia, hay una verdad latiendo con fuerza. Los hilos que sostienen las vidas de todos están a punto de tensarse más de lo que pueden soportar. Y cuando uno de ellos se rompa, no será solo una vida la que cambie, sino todas las que dependen de ese frágil equilibrio que, hasta ahora, nadie ha sabido ver con claridad. La madrugada avanza lentamente sobre la colonia, extendiendo una penumbra suave que envuelve cada casa con un aire casi expectante. Es como si el pueblo entero contuviera la respiración, esperando un movimiento, una revelación, un pequeño temblor que rompa el frágil equilibrio que todos han estado intentando sostener. En la mansión, los pasillos parecen más estrechos, como si cada pared hubiera escuchado demasiado y comenzara a reflejar las tensiones acumuladas en silencio durante semanas. En el despacho de Gabriel, una lámpara solitaria ilumina los papeles que él intenta revisar con una disciplina que ya no le pertenece. Sus manos avanzan sobre los documentos, pero su mente está en la cárcel, en la voz de Remedios, en esa mirada suya que parecía desnudarlo por dentro con una claridad que resultaba insoportable. Cada palabra que ella dejó caer sobre la mesa llevaba el peso de un pasado del que él ha intentado huir, un pasado que amenaza con regresar en el peor momento. Y mientras fuerza su atención en los números, en las decisiones de dirección, siente que su propia sombra se ha vuelto un enemigo que lo sigue sin descanso. En la habitación contigua, Marta se recuesta en su cama sin lograr conciliar el sueño. La noche la rodea con una inquietud que no entiende del todo, pero que reconoce como un presagio. Sus pensamientos oscilan entre los gestos de Gabriel, las decisiones de Damián y los cambios en la fábrica que han alterado el latido de la colonia. Es como si su vida entera estuviera siendo empujada hacia un punto donde tendrá que elegir, aunque aún no sepa entre qué y qué. Y esa sensación la deja vulnerable, porque siempre ha intentado ser la que sostiene a otros, no la que necesita ser sostenida. En otra habitación, Andrés se sienta en el borde de la cama, incapaz de reconocer el espacio que lo rodea. No es que la habitación haya cambiado, sino que su percepción ya no es la misma. La mente, inquieta y desordenada, le muestra fragmentos de un pasado que creía dormido. Rostros, palabras entrecortadas, espacios donde siente que estuvo, aunque no pueda recordar cuándo ni por qué. Cada intento de ordenar esos recuerdos termina en un vacío que lo consume, obligándolo a admitir que hay fuerzas internas que se resisten a ser descifradas.
La imagen de María se cuela en su pensamiento como un susurro que insiste en no desaparecer, recordándole que la carta desaparecida no es solo un objeto perdido, sino una verdad secuestrada. Mientras tanto, en la casa cuna, Claudia aún está despierta. Se ha quedado sentada junto a la cuna vacía que pronto ocupará un nuevo niño, observando cómo la luz tenue dibuja sombras en las paredes. Siente que la vida está exigiéndole decisiones que no sabe si tiene la fortaleza para tomar. La contratación de Maripaz fue un pequeño acto de esperanza, pero el miedo por Raúl, que sigue envuelto en silencio y dolor, la atraviesa con una frialdad que apenas logra disimular. A veces piensa que la vida le ha pedido crecer demasiado rápido, y que cada responsabilidad que carga es un recordatorio constante de las fragilidades que intenta ocultar bajo una fachada firme. En la fábrica, el sonido de las máquinas dormidas parece un lamento que atraviesa los pasillos vacíos. Tasio camina entre las estructuras metálicas con pasos lentos, observando cada detalle como si buscara una respuesta en el polvo acumulado. La supervisión de las obras debería darle un sentido de control, pero lo único que encuentra es una soledad incómoda que lo obliga a enfrentarse a sus propios errores. Siente la mirada imaginaria de los trabajadores sobre él, recordándole que ningún título ni ninguna orden puede borrar el peso de los recuerdos que lleva a cuestas. El eco de sus pasos suena casi como un juicio, recordándole que a veces los silencios dicen más que las palabras. En la tienda, algunas dependientas siguen trabajando hasta tarde, intentando organizar los productos que han llegado desde Francia. Los frascos brillan bajo la luz artificial con una elegancia fría que contrasta con las manos cansadas que los colocan en las estanterías. Cada perfume representa una decisión tomada lejos de ellas, una decisión que las deja sintiendo que su esfuerzo vale menos de lo que pensaban. Entre susurros, comentan cómo la colonia está cambiando a un ritmo que no comprenden, como si una corriente invisible arrastrara todo aquello que antes les daba seguridad. En la mansión, Begoña se dirige hacia la cocina en busca de un vaso de agua, intentando calmar la agitación que le recorre el cuerpo. Siente que su mundo se vuelve más frágil con cada hora que pasa, como si estuviera caminando sobre un cristal que podría quebrarse en cualquier momento. La imagen de Andrés, confundido y vulnerable, aparece una y otra vez en su mente, recordándole que la felicidad rara vez llega sin heridas previas. Aún así, su determinación es firme. Ama a Julia, y quiere creer que puede construir un hogar para ella sin quedar atrapada en una guerra emocional que no eligió. Mientras sube por las escaleras, escucha un ruido leve proveniente del pasillo. Se detiene, observando la penumbra con una mezcla de inquietud y expectativa. No ve a nadie, pero la sensación de estar siendo observada la acompaña mientras avanza hacia su habitación. Ese sentimiento persistente se instala en ella como una advertencia silenciosa, recordándole que las tensiones en la casa no desaparecerán solo porque todos callen. En el despacho, Gabriel deja caer la cabeza sobre sus manos. Hay un momento en el que el silencio se vuelve tan pesado que casi lo obliga a hablar consigo mismo, aunque lo hace sin sonido. Repasa cada elección que lo ha llevado hasta ese punto, preguntándose si la ambición realmente justifica el costo emocional que ahora paga. Remedios, Brossard, la empresa, los de la reina, todo parece entrelazarse en una red cuya textura se ha vuelto demasiado densa para poder manipularla sin lastimarse. Y aún así, no puede detenerse, porque detenerse significaría admitir que ha perdido el control, algo que su orgullo no está dispuesto a soportar. En Madrid, Cristina se recuesta finalmente en la cama, exhausta, aunque la fatiga no proviene del cuerpo, sino del alma. Cierra los ojos y repasa mentalmente la última mirada de Beltrán, ese gesto que parecía pedir perdón sin palabras. No lo culpa por haber seguido adelante con su vida, porque en el fondo sabe que amar no siempre significa quedarse. Sin embargo, el vacío que dejó a su paso pesa como una despedida que llegó demasiado tarde para evitar el dolor. Y mientras intenta conciliar el sueño, siente que algo dentro de ella se reorganiza lentamente, como si la herida estuviera buscando la forma de cicatrizar sin perder lo aprendido. De vuelta en la mansión, Andrés regresa a su habitación después de caminar sin rumbo por los pasillos. Se sienta en el borde de la cama, respirando con esfuerzo, consciente de que algo está a punto de cambiar. La noche se siente demasiado larga, como si contuviera la clave de un misterio que quiere revelarse, pero que aún se resiste a dar el paso definitivo. Cuando apoya la cabeza en las manos, siente una punzada en la memoria, una imagen fugaz que se cuela como un relámpago. Una mano, una carta, un gesto oculto. Se queda paralizado,
incapaz de atrapar ese detalle que se escapa, pero consciente de que está más cerca que nunca de descubrir lo que ha estado olvidando. Afuera, la colonia duerme, pero su sueño está lleno de sombras que se mueven lentamente, preparando el terreno para una mañana que no será como las demás. Porque incluso en la quietud más profunda, algo se está gestando, algo que transformará la vida de cada personaje y que comenzará a tomar forma cuando la noche termine. Y mientras las últimas luces se apagan en la mansión de la reina, el destino sigue avanzando silencioso, convencido de que nadie podrá escapar de las verdades que están por despertar. El amanecer llega despacio, filtrándose por los tejados con una suavidad que contrasta con el torbellino que late en cada rincón de la colonia. Es una luz engañosa, cálida en apariencia, pero incapaz de apaciguar las tensiones que despiertan con el mismo ritmo que las campanas de la fábrica. Los habitantes del pueblo salen de sus casas con un paso prudente, como si presintieran que el día está cargado de revelaciones difíciles de digerir. Nada parece estar realmente en calma, ni siquiera el silencio que envuelve los alrededores antes de que el trabajo comience. En la mansión de la reina, Andrés desciende las escaleras con el rostro marcado por una mezcla de cansancio y determinación. Ha dormido poco, atormentado por la imagen fugaz que irrumpió en su mente durante la noche. Esa visión incompleta lo acompañó durante horas, creciendo en intensidad hasta convertirse en una certeza que aún no logra descifrar. Cuando llega al salón, el eco de sus propios pasos le recuerda que está más solo en sus dudas de lo que quisiera admitir. La casa, tan imponente como siempre, parece observarlo en silencio, como si incluso sus paredes esperaran ver hacia dónde lo guiarán los recuerdos que empiezan a despertar. En el comedor, el ambiente es igualmente tenso. Damián levanta la vista apenas un instante cuando Andrés aparece, pero vuelve a hundirse en sus pensamientos sin pronunciar una palabra. El patriarca ya no sabe cómo manejar la distancia que se ha creado entre ellos, una distancia que se ha vuelto demasiado palpable desde que la memoria del joven comenzó a mostrar señales de resurgimiento. A pesar de su silencio, siente que el tiempo para ocultar ciertas verdades se está acabando, y eso le produce una inquietud que no puede disimular. Mientras tanto, María se mueve por la cocina con una aparente normalidad que no engaña a nadie. Intenta mantener un ritmo rutinario, pero la culpa le atraviesa el cuerpo como un hilo tenso que amenaza con romperse en cualquier momento. La carta, guardada durante tanto tiempo en secreto, pesa más en su conciencia ahora que Andrés parece recordar fragmentos que podrían guiarlo hacia ella. Cada vez que piensa en enfrentarlo, el miedo la paraliza. No teme solo por su matrimonio, sino por lo que podría revelar la verdad sobre sí misma. En su interior, una batalla silenciosa la obliga a elegir entre protegerse o decir aquello que ha evitado durante meses. Afuera, la fábrica comienza a despertar. Las máquinas, aún apagadas, parecen respirar con un ritmo cansado, como si anticiparan una jornada cargada de incertidumbre. Los trabajadores se agrupan en pequeños círculos, conversando en voz baja sobre los últimos cambios y la creciente influencia de los franceses en la empresa. Las palabras se mezclan con un desánimo palpable que invade los pasillos, convirtiendo el ambiente en un terreno fértil para la desconfianza. Los frascos enviados a París se han transformado en un símbolo incómodo, recordándoles que la empresa que alguna vez los necesitó ahora parece querer prescindir de ellos. En ese entorno tan frágil, Gabriel entra a la fábrica con una determinación fingida. La visita a Remedios lo sigue acompañando como una sombra alargada que le roza la espalda sin descanso. Aunque intenta disimular su inquietud, cada gesto lo delata. Sus decisiones ya no responden a la estrategia, sino al miedo a que un detalle mal manejado pueda revelar lo que tanto ha intentado enterrar. Por eso convoca a Tasio, deseando comprobar si el joven está cumpliendo con su labor. Lo observa con detenimiento, intentando descifrar si es una pieza fiable en el juego que ha empezado a perder el control. La incapacidad de delegar confianza se convierte en una prisión invisible que lo asfixia lentamente. En otro punto del pueblo, Marta atraviesa el patio con la serenidad que la caracteriza, aunque por dentro también se siente desgarrada. La conversación con Gabriel sigue rondando en su mente, pero lo que más la desconcierta es la sensación de estar siendo arrastrada hacia una trama que no comprende del todo. A veces siente que él se apoya en ella por necesidad genuina, pero otras veces percibe un cálculo detrás de cada palabra. Esa ambivalencia la mantiene alerta, obligándola a poner límites incluso en aquellos terrenos donde antes le habría gustado acompañarlo sin reservas. Sueños de libertad. Cara atemorizada. Andrés sospecha de Gabriel mientras una llegada sacude la colonia cara atemorizada. En la tienda,
Las dependientas acomodan los productos franceses con una resignación cierta. Las etiquetas brillantes parecen burlarse del esfuerzo de quienes han trabajado durante años para sostener la identidad de perfumerías de la reina. Cada frasco colocado es una herida más, un recordatorio de que su labor ha dejado de ser suficiente para quienes deciden desde lo alto. En medio de ese desánimo, Chloe aparece para supervisar la situación. Su presencia, distante pero cordial, no logra calmar los ánimos. La francesa percibe de inmediato el malestar que flota en el ambiente, pero decide no intervenir demasiado. Ya ha aprendido que el resentimiento silencioso es más difícil de manejar que una protesta abierta. De vuelta en la mansión, Andrés decide salir al jardín para despejar la mente. A cada paso, el aire frío parece aclarar sus ideas, aunque no lo suficiente como para unir los fragmentos dispersos que lo atormentan. Se detiene cerca de un rosal y cierra los ojos por un momento, intentando que los recuerdos vuelvan con más nitidez. Entonces, una imagen se cuela nuevamente en su memoria. Unas manos doblando un papel, una voz lejana, un gesto abrupto que lo llena de un miedo inexplicable. Abre los ojos de golpe, con la sensación de estar a un paso de algo que podría cambiarlo todo. En ese mismo instante, dentro de la casa, Begoña observa a Julia desayunar con la calma de quien no imagina el torbellino emocional que rodea a los adultos. La niña habla con entusiasmo sobre un dibujo que hizo, y Begoña la escucha con una ternura que la desarma. Sin embargo, al mismo tiempo siente una punzada de temor. Ella sabe que la estabilidad de la niña depende del mundo de los adultos, un mundo donde nada está claro y donde demasiadas verdades ocultas amenazan con estallar. Y aunque intenta mantenerse serena, no puede evitar mirar a la puerta con el presentimiento de que algo inesperado se acerca. La casa cuna, por su parte, respira un aire más esperanzador. Mary Paz trabaja con dedicación, demostrando que su sensibilidad es tan natural como necesaria. Claudia la observa desde la distancia, sintiendo por primera vez en días que la elección fue la correcta. Y aún así, el miedo por Raúl sigue presente, como una sombra aferrada a su espalda. Cada vez que intenta ocuparse de otra cosa, su pensamiento vuelve a él, recordándole que el corazón nunca descansa del todo cuando una preocupación lo atraviesa. Mientras el día avanza, la colonia se llena de rumores. Algunos aseguran haber visto a personas desconocidas rondando la fábrica, otros comentan que la dirección francesa planea cambios aún más drásticos. Nadie sabe qué es verdad y qué no lo es, pero todos sienten que la desconfianza ha encontrado un lugar cómodo para instalarse. Y ese clima tenso se extiende como una corriente que atraviesa las calles, afectando incluso a quienes no forman parte directa del conflicto. En la mansión, Gabriel llega sin previo aviso. Abre la puerta con un gesto firme, pero sus ojos revelan el cansancio y la inquietud que intenta disimular. Encuentra a Andrés en el vestíbulo, y durante unos segundos ambos se observan en silencio. No hay agresividad explícita, pero hay una electricidad intensa, casi peligrosa, que deja claro que ninguno confía plenamente en el otro. Es un encuentro breve, incómodo, donde cada mirada parece un intento fallido por descifrar las intenciones del contrario. Y aunque terminan alejándose sin una palabra, el aire entre ellos queda cargado de una tensión que no desaparecerá pronto. En Madrid, Beltrán guarda sus maletas en el coche rumbo a Toledo. Mientras se acomoda en el asiento, una fugaz nostalgia lo obliga a mirar por última vez hacia la ciudad donde tanto soñó con un futuro que ya no le pertenece. Pero su decisión está tomada, y mientras el coche arranca, no sabe que su partida dejará una pregunta abierta en el corazón de Cristina, una pregunta que no tiene respuesta, al menos por ahora. La tarde cae lentamente sobre la colonia, extendiendo sombras largas que anuncian un final incierto para la jornada. Los trabajadores abandonan la fábrica con el cansancio escrito en los hombros. Las dependientas guardan la tienda en silencio, y las luces de las casas comienzan a encenderse una a una. Es un paisaje cotidiano, pero hoy parece revestido de un peso distinto, como si todos sintieran que están al borde de algo trascendental, aunque nadie pueda nombrarlo. Y en medio de ese ambiente cargado, alguien llega a la colonia. Una figura inesperada desciende de un vehículo, observando los alrededores con ojos cautelosos. No es un habitante del pueblo, ni un trabajador, ni alguien que pase desapercibido. Su presencia provoca un murmullo inmediato entre los curiosos que se asoman desde las ventanas. Y aunque nadie sabe aún quién es ni qué busca, una certeza se instala en el aire. La llegada de esa persona no es casual. Es el anuncio silencioso de que algo está a punto de cambiar para siempre.
Porque así termina el día en sueños de libertad. Con secretos desenterrándose, memorias despertando, tensiones creciendo, y una llegada que promete sacudir los cimientos de todo lo que creían conocer.